¿Qué tal? ¿Cómo le va, hermanos y hermanas? La paz de Dios sea con ustedes. Y me gustaría, antes de abrir la escritura, poder hacer una oración. Señor, en este día queremos agradecerte por tu compañía, agradecerte por tu cuidado, agradecerte por las bendiciones recibidas. Ahora agradecemos por poder abrir tu palabra, poder tener un tiempo, Señor, para prestar atención, mirar, reflejarnos, considerar y, Señor, y sobre todo aplicarla a nuestras vidas, que es lo que necesitamos, Señor. Danos ese poder que viene de tu Espíritu para poder aplicarla, para poder, Señor, ser transformado por ella. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en este tiempo, bendice a este mundo, bendice a las personas que están escuchando, Señor, y que esto sea algo que pueda transformar la vida, transformar mi vida, transformar, Señor, la vida de todo oyente, como lo es tu palabra y como es tu persona. Señor, dejamos esta meditación en tus manos y te pedimos que tú no hables, tú no uses y tú puedas hablarnos, Señor, como lo haces siempre, esa forma particular que tenés de hablar a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a continuar con el hilo que venimos hablando en la serie que venimos hablando de la fe. Hemos hablado de Elías, hemos hablado de la vida de fe, hemos hablado de los colores de la fe, hemos hablado de los contrastes de la fe y hoy vamos a hablar del poder de la fe. Y Jesús va a decir en San Juan, el Señor Jesús va a decir en San Juan: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Hablando de que en ese mundo siempre va a haber aflicción. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Vuestra fe. Y hemos hablado que la fe tiene dos patitas: la promesa de Dios y la persona de Dios. Que esas dos cosas son irrevocables, ¿sí? Inamovibles. Son cosas seguras, en la cual nosotros podemos confiar y, como un barco, tirar el ancla. A pesar que todo se mueva alrededor nuestro, saber que estamos seguros en su palabra y en su persona. Y vamos a hablar del poder de la fe. Y para hablar vamos al libro de Santiago capítulo 2. Me sorprendí al leer este pasaje, el versículo 14 en adelante, porque va a hablar de esa fe que es poderosa, que obró en mi vida y que puede obrar en la vida tuya, y que obró en tu vida y que puede obrar en la vida del vecino, o que puede obrar en la vida de todo aquel que escucha esta palabra, que escucha la palabra de Dios o que ha recibido esta palabra de Dios en su corazón. Dice el versículo 14, si me acompañan en la lectura, por favor. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Si alguno dice, no dice que tiene, si alguno profesa, lo dice, que tiene fe, lo profesa, pero no es que la tenga. Hace una diferencia. Alguno dice que tiene fe y no tiene obra. ¿Podrá la fe salvarle? Ya vamos a resolver esa pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y de alguno de vosotros, yo, el que le estoy hablando, le dice a esa persona que está pasando por momentos difíciles, momentos de necesidad, le dice, y tiene necesidad, y dice: id en paz, versículo 16, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que le son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué le sirve esas palabras? Son palabras vacías, son palabras inútiles, porque no satisfacen ese cuerpo que tiene frío, dice calentados, ni satisfacen ese cuerpo que tiene hambre, porque esa persona tiene dos características: tiene frío y tiene hambre. Y pone este ejemplo y dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, acá está el verso clave, donde va a rodar todos estos pasajes, es el texto bisagra. Es como la puerta, tiene una bisagra sobre la cual va a girar este pasaje, este tema. Dice: pero si alguno dice
tú tienes fe y yo tengo obra, acá está el verbo, mostrar, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como que hay una discusión entre dos personas. Una que dice, y esta persona que dice, no la tiene, y la otra que tiene. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Ya vamos a explicar todos esos pasajes, vamos a tener una lectura. Que Dios nos vaya hablando por medio de la Escritura. Como me habla a mí, seguramente te está hablando a vos al abrir la palabra. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Una pregunta. Esto le generó tanto conflicto a Lutero que él creía que incluso que Santiago no debía estar escrito en el canon bíblico. Ya lo vamos a ver por qué. Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? La palabra ahí en el griego es, lo llevó a la meta. ¿Cuál fue la meta? Las obras. Lo perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La Biblia dice esto también en hebreo, hemos visto cuando hemos hablado acerca de los colores de la fe, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por la obra cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como en el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Santiago va a hablar a los judíos, a un pueblo que venía de ciertas tradiciones, de apariencias, de hipocresías, de ciertas tradiciones fariseicas, pero que cuando habían aceptado a Cristo no se veía ese cambio, esa transformación, esa evidencia. Y le va a hablar exclusivamente a estas personas. Dice, hermano mío, ¿de qué te sirve a mí, a vos, de qué me sirve o de qué me sirve hablar? ¿De qué me sirve alguno que dice que tiene fe, pero en su vida no se muestra esa fe, no tiene evidencia de esa transformación, no tiene eficacia esa fe? ¿Podrá la fe salvarle? La pregunta. Y nosotros vamos a responder primero esa pregunta. La fe, acá no está hablando de Dios, porque Dios sabe, Dios conoce, te conoce a vos y me conoce a mí. Y conoce tu fe si es genuina y conoce mi fe si es genuina. Y la fe es el instrumento de justificación para Dios, no las obras. Nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la Biblia que por un regalo de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no es por obra para que nadie se gloríe. Romanos 5.1 habla que somos justificados por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo hemos tenido paz para con Dios. Cuando nosotros hemos decidido entregarnos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Hemos hablado en todos los audios, cuando nos hemos acercado a Él reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que éramos pecadores, que Él era el único camino, la verdad y la vida, y nos hemos entregado total, cuerpo, alma y espíritu, y lo hemos hecho el Señor, el Rey de nuestras vidas y también nuestro Salvador, y lo hemos invitado a entrar a nuestro corazón. Y Él, como garantía de esa salvación, garantía de ese regalo, de esa fe genuina, de esa fe que ha creído, de esa fe que lo ha llevado a rendirse a los pies del Señor, nos ha sellado por medio de su Espíritu. Ha enviado el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Este no es el tema de Santiago. Santiago nos quiere decir que hay que hacer algo, alguna obra, para poder ir al cielo. No está diciendo eso Santiago. Santiago dice, si alguno dice, no dice que la tiene la fe. Ahora, ¿por qué dice? Porque la fe es un instrumento invisible. Vos y Dios, o yo y Dios, o Dios con vos o conmigo puede ver nuestra fe. Pero ¿cómo podemos hacer para que la gente pueda ver nuestra fe? ¿Cómo se evidencia la fe? Con una transformación.
¿Cómo se evidencia la fe? Con cambios en la vida. ¿Cómo se evidencia la fe? Como dice Santiago, a través de la obra. No estamos diciendo que la obra es la raíz de la salvación. No, la raíz de la salvación es la fe en Cristo Jesús, la persona de Cristo, su sacrificio. Pero la obra es el fruto. Como evidencia, como que esa obra de Dios en mi vida ha sido eficaz, ha sido eficiente, la gente alrededor mío puede ver una transformación en mi forma de relacionarme con mi esposa, en mi forma de relacionarme con los vecinos, en mi forma de enfrentar los problemas, en mi forma de actuar. Por eso él va a poner un ejemplo y va a decir, a ver, si verdaderamente existió ese cambio en tu vida, en mi vida, en tu vida, dice, ves a un hermano que está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento cada día, y uno le dice, vete en paz, ¿sabe cuál es la necesidad? Uno puede hacer muchas cosas con la necesidad. San Juan capítulo 9 dice que estaba un ciego de nacimiento. Los discípulos querían hacer un análisis teológico de la enfermedad. Podemos analizar en forma teológica lo que está pasando con la pandemia, con el COVID. Y analizar una forma teológica y decirle a la gente que tiene COVID o la gente que no tiene un trabajo o no tiene para comer, y hacer un análisis político. Ustedes ven en ese capítulo de San Juan, capítulo 9, diferentes análisis acerca de la enfermedad. Pero lo real es que había una persona ciega de nacimiento. Jesús tuvo esa oportunidad, tuvo compasión, pero vemos a los discípulos que le preguntan quién pecó, él o su padre. Después vemos a los vecinos con otra visión que le dicen, no, lo que pasa, este no era el ciego, ni lo reconocían, ya era cuestión del paisaje, la necesidad de esa persona. ¿No era este el ciego que pedía? ¿Cómo es que recibió la vista? Y después tenemos la visión de los fariseos, que siempre no le preocupó el ciego que fue sanado, sino que lo sanó un día sábado. Le importaba la apariencia y la hipocresía. Eran implacables, es decir, buscaban una forma de atrapar a Jesús. Fíjese en el Señor Jesús, lo sana como a vos y a mí te quiere salvar el Señor con dos cosas. Con su palabra le dice, ve y lávate, pero con algo que irrita al hombre, con el lodo. Que le irrita, yo te pongo arena en los ojos y seguramente a vos te va a irritar, y a mí también. Le pone arena en los ojos, capítulo 9, y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. Y recibió la vista, como el Señor te quiere salvar a vos y a mí. Yo me encontraba así, era ciego, mendigo, incapaz. El Señor se acercó a mí y me hizo que mis ojos me molestaran, me habló del pecado, me habló que yo estaba separado de Él, que la consecuencia de mi pecado me llevaba a un lugar que era una separación eterna, excluido de la presencia de Dios, dice, y de la gloria de su poder, dice Tesalonicenses. Pero me dio a través de su palabra, porque ese verbo se hizo palabra, esa palabra se hizo carne, su nombre es Jesucristo, y vino a morir en la cruz por mí, también vino a morir por vos. Ese cuadro, Cristo quiere mostrar la salvación del hombre. Un ciego, mendigo, incapaz, Jesús tuvo compasión, como tuvo compasión con vos y conmigo. Y se entregó en una cruz para que yo y vos podamos ser salvos por medio de la fe, una fe genuina, una fe que reconoce su situación. Ese ciego, cuando los fariseos lo persiguen y quieren saber si era ciego o mentía, le preguntan, mira, no lo sé, una cosa yo sé y una cosa ustedes la pueden evidenciar. No sé ni quién me curó, no sé si es profeta, no sé si es Mesías, no sé qué es. Después tiene un encuentro con Jesús personal y le dice si él cree realmente en el Hijo de Dios, y dice, ¿quién es para que yo crea? El que te habla, sí creo. Los fariseos lo llevan a preguntar a este mendigo, y a preguntar y a interrogar algo que era evidente ante sus ojos, que él era ciego, que ahora recibió la vista. Estaba evidenciando lo que Dios había hecho en su vida. Y eso es lo que dice Santiago. No puede ser que una persona que haya sido transformada por Dios, que Dios lo sacó del reino de las tinieblas, al reino de la luz, una persona que estaba muerta, que el muerto no produce ninguna obra, es un cadáver ineficaz, inútil, y ahora Dios lo trajo a la vida
le dio una vida, porque el que está en Cristo una nueva criatura es, a eso dice 2 Corintios, le dio vida a través del sacrificio de Cristo cuando ocupó tu lugar y el mío. Esa transformación no se evidencie. Eso es lo que dice Santiago. Está bien que tengas fe, pero la fe es algo invisible, que sirve, Dios la puede ver y si es genuino, pero ¿cómo podemos convencer a los demás? ¿Cómo podemos dar testimonio a los demás de lo que nosotros creemos, que la palabra de Dios es real? ¿Cómo dio testimonio a Abraham? Ya lo vamos a ver. Y a través de las obras. Por eso hablamos que primero la fe, y la fe da lo segundo que la obra, y la obra evidencia lo primero que la fe, es un trabalengua, pero la obra no te salva. La fe en Jesucristo, una fe verdadera, una fe que reconoce que Cristo es su Salvador. Y dice, tiene a un hermano que tiene necesidad y le dice, como lo dijeron los vecinos de una forma insensible, vete, calentate, saciate. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué aprovecha decir que tenés esa fe si no te lleva a nada? Esa es la pregunta. Él dice eso y además, ¿de qué le sirve decir eso si lo que tiene no le aprovecha, no le sirve? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Las personas no pueden evidenciar ese cambio en tu vida. No pueden acercarse a ese Dios, porque la gente está cansada de palabras. Vivimos en un mundo que habla. Hay tantas religiones en el mundo. La gente quiere ver a Cristo. Y la Biblia dice que yo y vos somos cartas escritas. Carta que Dios escribió para las personas, en lo cual muestra su misericordia, donde muestra su compasión, donde muestra su perdón, donde muestra su obediencia, donde puede mostrar miles de cosas. Por eso dice... acá hay una disputa entre dos personas. Dice, uno dice que tiene fe. Bueno, dice, mostrame. Acá el verbo es mostrar. Mostrame que tu fe tiene poder, que tu fe puede salvar a otro, alcanzar a otro, que tu fe te ha transformado a ti, que ha transformado a tu familia. Mostrame lo que me predicas todos los días, los devocionales que me mandás todos los días, las canciones que pones todos los días. Dirá tu hijo, dirá el vecino, dirá mi compañero de trabajo, dirá, mostrame eso de lo que tanto me hablas, pero mostrámelo en tu vida para que lo crea. Porque de hablar hablamos todo, el mundo entero habla. Pero acá el problema es, muéstrame tu fe. Y va a poner el ejemplo de Abraham, que mostró su fe. Abraham no fue justificado por la obra. Abraham fue justificado por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en ese creer a Dios, en esa confianza en Dios, lo llevó a la obediencia, a mostrar que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. Y obedeció llevando a su hijo Isaac a sacrificarlo como Dios le pidió, pero Dios le detuvo el cuchillo y le dijo, ahora sé que me amas, detente. Es decir, esa fe que se perfecciona en tu vida, de manera de como se perfeccionó en la vida del apóstol Pablo. Cuántas cosas para mí eran ganancia, pero cuando él tuvo ese encuentro, si vos tenés ese encuentro personal con esa perla de gran precio, con ese bendito Salvador, con el Señor Jesús, dice, cuando él tuvo ese encuentro que lo transformó al apóstol Pablo, él dice en Filipenses, yo tenía muchos títulos, era fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, pero cuántas cosas para mí eran ganancia y la he estimado como pérdida con tal de ganar a Cristo. Él está hablando de algo que era muy importante para él, algo que había encontrado, alguna perla de gran precio. El Evangelio de Mateo habla de esa perla de gran precio, de ese mercader que vende toda la otra que tiene y compra la perla de gran precio, porque encontró lo mejor en su vida. Como respuesta a que yo y vos hemos conocido a Cristo, le respondemos con consagración.
le respondemos con entrega, y esa entrega se evidencia porque la fe no es algo estático, es algo que te empuja, es algo que te mueve, es algo que te transforma, y eso se evidencia. No sé si me logras entender lo que me quiero explicar. No estoy diciendo que la obra te salva, ninguna obra te puede llevar al cielo, ninguna religión. La fe en Jesucristo te lleva al cielo. La fe en Él como tu único Salvador. Pero esa fe te transforma, no te deja igual. Pasan los años, no podés seguir enredado con los mismos pecados, con los mismos problemas, con las mismas preguntas. Es decir, la fe se va perfeccionando en tu vida, porque el que comenzó la obra, la perfeccionará. Y la fe produce obra. No es la raíz de la salvación, pero sí es el fruto. No es la causa, pero sí es el efecto. Porque Dios produce el querer como el hacer según su buena voluntad, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Te lleva, te moviliza, te hace sentir lo que Cristo sentía cuando veía a un enfermo, compasión. Lo sanaba, le daba la túnica, le daba la capa. Te lleva a la misericordia, te lleva a algo la fe, te empuja hacia algo. Te lleva a transformación, a evidencia. Entonces el apóstol Santiago, está sacando a estos cristianos que venían del judaísmo, de la hipocresía, de la apariencia, y le dice, no muchachos, la fe en Cristo tiene una transformación que es evidente. A ellos antes no se llamaban, cuando se convirtieron le llamaban los del camino, porque había un camino que caminar. Pablo iba a buscar, cuando era Saulo, antes de convertirse, a los que andaban en el camino. Es decir, es un camino para transitar. Y dice el pasaje, nosotros podemos seguir analizando. Dice, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y también tiemblan. La fe no es un asentamiento intelectual. Vos podés escuchar a través del grupo de mensajes, de WhatsApp, audio, mensajes, devocionales, y lo aceptás en la mente, perfecto. La fe no es un asentamiento intelectual. Yo he conocido personas que saben muy bien la Biblia, pero tienen un infantilismo espiritual muy grande a la forma de desarrollarse o de practicar lo que han aprendido. Es decir, la fe no es un asentamiento intelectual. El diablo también tiene un asentamiento intelectual y se va a ir al infierno porque no puede entregarse, porque no puede arrepentirse. La fe no es un asentamiento intelectual. Eso es lo que dice el apóstol Santiago, porque la fe te lleva a entregar, la fe te empuja, la fe te compromete, te consagra, te transforma la vida, porque te entregaste a Cristo con todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu, y esa entrega produce cambios. A Abraham y a Rahab, ¿qué cambios le produjeron? Venían de tierra pagana los dos, de dioses paganos, pero creyeron en el único y verdadero Dios. Y esa fe lo justificó, y esa fe lo llevó a esconder a Rahab, a los espías, y a Abraham a sacrificar a su hijo, porque amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Juan lo va a decir así, pero en vez de hablar de la obra, fíjese lo que dice Juan, capítulo 3, el versículo 16. En esto hemos conocido el amor. Se evidencia el amor, se demostró ese amor en la cruz. Dios me dijo que me amaba, pero demostró ese amor en una cruz. Lo llevó a realizar una obra por mí, a entregar a su hijo. En esto hemos conocido el amor, que Dios murió por nosotros, que Él puso su vida por nosotros. Ahora también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes, va a decir lo mismo que Santiago, pero con respecto al amor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Acá ya no hay la pregunta de las obras, sino hace una pregunta, ¿cómo dice que él tiene el amor de Dios? Porque si él dice que el amor de Dios lo ha transformado, entonces va a amar lo que Dios ama. Dios ama a los perdidos, Dios ama su palabra, Dios ama a su pueblo, Dios ama su nombre, Dios ama su gloria.
vas a amar lo que Dios ama. Entonces dice, ¿cómo dice él que él tiene el amor de Dios? Versículo 18, hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Juan lo va a llevar al punto del amor, Santiago lo va a llevar al punto de la obra. La realidad es que si vos has experimentado, y yo, el poder, lo que Dios hizo en la cruz, el poder de la salvación, la dinamita, te va a llevar a una transformación que se va a evidenciar y que va a hacer que tu fe sea efectiva, eficaz. Porque Santiago va a decir, va a terminar, fíjate cómo termina, dice, porque como el cuerpo, hablando de la fe, sin el espíritu está muerto, las obras, lo compara, así también la fe, el cuerpo, sin obra está muerto. Un cuerpo muerto, ¿tiene vida? No tiene vida. Es inútil, es ineficaz. Bueno, así es la fe. No tiene eficacia, no tiene efectividad. ¿Qué le puedo demostrar a los demás? Si yo cada día estoy como perro y gato peleándome con mi esposa, por ejemplo, ¿qué le puedo decir a los demás que Dios ha transformado mi vida? ¿Qué le puedo decir al vecino de la par? Que Dios me ha cambiado. Si yo no quiero ser obediente a su palabra, si yo no he abrazado la fe en Jesucristo, he negociado esta parte, sí, Dios te entrego, pero no como mi Señor y mi Salvador. Si año tras año vivo de la misma manera. Entonces, Santiago es tajante, diciendo, si vos conociste el amor de Dios, si vos experimentaste la obra sobrenatural que Dios hizo en tu vida, porque es una obra sobrenatural, dándote vida eterna, creyendo en Él, esa obra se va a manifestar, se demuestra. Jesús demostró ese amor. Cuando era Juan capítulo 13, el único que lo relata, la última cena, todos se miraban entre sí para ver quién iba a ser el que va a lavarle el pie al otro. Porque no hay problema con lavarle el pie al Señor. Si vos me pedís a mí lavarle los pies a Dios, yo te pido a vos lavarle los pies a Dios, le lavamos todos los pies a Dios. Pero ahora me dice, lavarle los pies a tu hermano Guido, lavarle los pies a tu hermano Daniel, a tu hermano Roberto. Ahí está el problema. Entonces Jesús se miraba entre sí a ver, no al Señor, sino quién se iba a lavar los pies. El Señor tomó una toalla, mostró, dice, la Biblia dice que lo amó, el pasaje, la expresión de Juan dice, capítulo 13, lo amó a lo suyo, lo amó hasta el fin. Es decir, la traducción en el original dice, lo amó con la máxima capacidad que tiene para amar. Pero, hermano, familia, gente que me escucha, no era un amor hablado, sino era un amor actuado. Se ciñó su lomo, tomó un lebrillo y le lavó los pies a su discípulo. No fue solamente un amor hablado, sino también un amor demostrado, como lo hizo con tu vida y mi vida, muriendo en una cruz por tus pecados y por lo mío. ¿Cómo le podemos decir a la gente del amor de Dios, siendo nosotros esos canales de amor? ¿Cómo podemos decir que esto es real, que la fe es real? La fe tiene poder, pero el poder primero se manifiesta en tu vida y luego a través de tu vida. Por eso el mensaje de hoy le puse el poder de la fe. El poder de la fe se demuestra y se demuestra en acto. Imagínate que la pandemia sigue creciendo. Te doy un ejemplo. Vos estás en terapia intensiva, respirado, casi muerto ya todo te dan por muerto, en un estado vegetal. Apenas podés escuchar a alguien que te dice, te voy a poner una medicación y con esto te voy a traer a la vida. Te da esa medicación. Vamos a hacer ese ejemplo. Esa medicación te trae a la vida, te vuelve a la normalidad, te cura todo lo que el COVID-19 te produjo en el pulmón, en todos los aparatos o órganos de tu cuerpo. Entonces vos querés pagarle a esa persona que te sacó de la terapia intensiva, que te sacó del respirador, pero esa persona te dice, no necesito, no quiero que me pagues nada. Solamente quiero que lleves esta medicación a todas estas personas que están padeciendo esta enfermedad del COVID y que están graves, que están por morir, y le des. Vos vas al hospital, querés darle la medicación, pero te encontrás con una comunidad científica,
te encontrás con muchas cosas que se está haciendo para combatir el COVID. Y dice, yo tengo una medicación que va a volverlo a la vida a los pacientes que están respirados. Entonces la gente, la comunidad científica, la gente que te rodea, no, pero se dice que se probó tal medicación, se probó tal otra, pero no funcionó. Entonces ahí, ¿qué te queda como efectivo? ¿Se acuerdan de mí? Yo estuve respirado y a mí me dieron esta medicación y salí a la vida y volví a la vida. Y ahora tengo como respuesta a ese agradecimiento de volver a la vida, quise pagar esa medicación, pero no me dejó el que me curó y el que me sacó a la vida de pagar la medicación, sino me encargó que pueda darle esta medicación a los que están como yo. Entonces la gente que te rodea, como le pasó a este ciego de nacimiento, él tenía su testimonio. Yo lo único que sé que estaba ciego. Los padres decían, sí, él era ciego de nacimiento. Los fariseos querían aplacar esa evidencia, querían aplacar esa verdad manifiesta, esa transformación que Jesús había hecho en esta persona, que después tuvo un encuentro con él, que lo buscó, que le dije, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que yo crea? El que te habla, sí creo, porque él el que se había manifestado en su vida, sacado de ese lugar de incapacidad, como nos pasó a nosotros, a vos y a mí, sacándonos del lugar de terapia. Pero ¿cuál es la forma para hacer efectivo esa realidad? A mí me sacaron de terapia, ¿se acuerdan de mí? Que yo andaba fumando, que yo andaba tomando, que yo andaba buscando los placeres de este mundo, que encontraba satisfacción en el pecado. Ahora miren lo que, ahora ya no lo hago. La efectividad de la fe, el poder de la fe que te ha transformado. Y por eso Santiago dice, muéstrame tu fe, es lo que el mundo quiere saber, mostrame tu fe, mostrame cuán eficaz es ese Dios en el cual vos crees y vos hablás. Mostrámelo en tu matrimonio, mostrámelo en tu vida, mostrámelo en tu forma de hablar, de pensar, de relacionarte, mostrámelo en tu corazón. Y esa persona va y dice, ¿se acuerdan? Yo estuve en este lugar respirado. Y la comunidad científica nadie le va a poder decir nada, como le pasó a los fariseos de esa época, a los padres. Este era un muchacho ciego de nacimiento. Es una verdad que Cristo no transformó. Por eso esta verdad nos transforma. Esta fe en Cristo Jesús trae un cambio, una evidencia. Pero ustedes dirán, en los momentos fáciles no, en los momentos difíciles como ahora también en la pandemia, en las crisis de nuestra vida. Ustedes se acuerdan la vida del apóstol Pablo, Hechos capítulo 16, vamos a un ejemplo de la Biblia. Hechos capítulo 16, Pablo y Silas encarcelados injustamente, azotados injustamente. No podían dormir del dolor que tenían por los azotes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cantar y vamos a orar. Todos los presos lo escuchaban, el carcelero también. De pronto hay un terremoto, las puertas de las cárceles se abren, los cepos, todos podían salir a la libertad. El carcelero iba a tomar una espada y se iba a matar. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Él mostró esa fe, esa evidencia de esa fe. Y le dijo como respuesta a esa fe, le dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Te invito a que creas en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Con tu corazón se cree, pero con la boca se confiesa, dice la palabra de Dios. Y no solamente él, el carcelero, porque todos los presos, dice, todos estamos acá, los otros presos se podían haber ido, pero querían ver a esos locos que a pesar del sufrimiento que estaban pasando y de la injusticia, podían cantar, podían orar y podían alabar a Dios. Entonces no solamente llegó la salvación para ese carcelero, y querían a ese Dios que Pablo adoraba, que en medio del dolor experimentas alegría, encontrás el propósito, que en medio del mal puedes ver el bien, y en medio de la prueba podés experimentar la presencia de Dios. Querían conocer ese Dios de estas dos personas, y todos los presos estaban ahí, estamos todos acá, querían conocerlo, y seguramente llegó la salvación para el carcelero y para todos los presos que estaban ahí. Por eso te invito a que reflexiones sobre tu fe y yo reflexione sobre mi fe, porque la Biblia dice que la fe
es el instrumento de salvación, es el instrumento de justificación. Efesios 2:8, no somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos, versículo 8, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. La fe genuina en el Señor te salva. Pero fíjate lo que sigue diciendo, porque somos hechuras suyas, creados en Jesús para buenas obras. No es la raíz de la salvación, pero es el fruto. No es la causa, hemos dicho, es el efecto. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El pasaje sigue en Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos, Dios nos salva por gracia, mediante el sacrificio de Cristo. Pero ese sacrificio demostrado en una cruz te tiene que transformar, te tiene que cambiar. El arrepentimiento es eso, es un cambio. Eso significa arrepentirse, es un cambio. Yo me iba en esta dirección, yo hablaba de esta manera, pero reconocí que lo que hacía estaba mal delante de Dios y le pedí perdón y ya no soy así. Y vi ese amor demostrado en una cruz. Y en respuesta a lo que Cristo hizo, en respuesta a ese amor, ya no quiero llevar esa vida, ya no quiero llevar esa relación, ya no quiero contestar así, ya quiero ser diferente. Es esa persona que ha sido quebrantada por el amor de Dios. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para que vos anduviese en ellas. ¿Para qué? Para que se evidencie. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Dice, así vean los hombres vuestras buenas obras, no dice vuestra fe, porque la fe es algo invisible. No, Dios la sabe, Dios sabe tu fe. Pero lo demás, ¿cómo pueden evidenciar tu fe? La efectividad de tu fe. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen al ver tu vida, al ver cómo te relacionas, al ver cómo vivís, esta verdad te transforma. Y la gente puede evidenciar y puede conocer a Cristo. ¿Qué podemos convencer a los demás cuando todavía no hemos sido transformados por la palabra de Dios? Cuando verdaderamente en nuestra vida no hay un arrepentimiento. Y capaz que hoy vos estás mirándome y decís, verdaderamente conozco a Cristo, conozco esa fe salvadora, o conozco una fe que me sirve solamente como asentamiento intelectual y como una moralidad para mi vida, para saber qué está bien y qué está mal. Pero no le he abrazado con todo mi corazón. De manera que la Biblia sigue diciendo que Abraham abrazó tanto esa fe que no solamente creyó a Dios, sino que se transformó en amigo de Dios. Siguió avanzando la fe, porque la fe, como hemos dicho, se perfecciona, te lleva a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo. Como dice, a fin de ser como Él, dice el apóstol Pablo. La idea de todo cristiano es poder ser como Cristo, por lo menos en una pequeña cosa de nuestra vida. Y este es el desafío. Este es el desafío que la palabra de Dios nos da. Tenemos el medicamento que nos sacó de la terapia. La única forma de convencerlo es decirle, yo estuve intubado, yo estuve respirado. Y la gente poder saber lo que vos eras y lo que ahora sos. Pero esto se hace efectivo mediante el poder del Espíritu Santo. No hagan nada, dice el apóstol, en la palabra dice el Señor Jesús, no hagan nada hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No prediquen hasta que no venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace viva esta palabra. Y ojalá la tome en tu corazón y te lleve a una reflexión, a una consideración, a un compromiso, a un empuje, a una movilización en tu vida. Y a saber que la fe en Cristo, como el Señor lo hizo, no solamente dice Lucas las cosas que Jesús en Hechos capítulo 2 hizo y después enseñó. Primero hizo y luego enseñó. Fíjate cómo lo relata Lucas, la vida del Señor Jesús en Hechos capítulo 1. Primero hizo y después dijo. Porque Santiago dice, así haced, así hablad.
o como vos quieras llamarlo, así hablar y así hacer, que hay una concordancia y una cohesión con nuestra fe delante del mundo que nos rodea. Entonces este es el desafío, la fuerza y el poder de la fe. Por eso Santiago va a sacar de toda hipocresía, de toda apariencia espiritual, de todo asentamiento intelectual. Es decir, si vos verdaderamente creíste en Jesucristo como tu Salvador, Dios transformó tu vida y esa transformación se va a ver. Se va a ver y se va a manifestar con misericordia, se va a manifestar con compasión, se va a manifestar con un carácter cambiado, se va a manifestar con decisiones tomadas, viviendo en santidad como a Dios le agrada. Se va a ver en obediencia, se va a ver, lo van a contemplar y la gente que lo contemple va a glorificar a Dios que está en los cielos. Y ese es el propósito tuyo y mío en la tierra, que nuestra fe no solamente sea un instrumento de justificación, sino también un instrumento de glorificación. Así vean vuestra fe y glorifiquen. ¿Por qué ven nuestra fe? Ven a través de nuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Abraham con su fe glorificó a Dios. ¿Cómo? Ofreciendo lo que más amaba. Por eso el Señor le dice, detente que ya entiendo a Abraham que me amas más que a tu hijo. Por eso este es el desafío, de poder tener una entrega total, sin reserva. De entender que ese sacrificio que Cristo hizo se paga con una consagración. Con una consagración es la respuesta, un agradecimiento. Aquel que verdaderamente ha sido como el ciego, tocado por el Señor. Yo no sé si era pecador, yo no sé si es cosa, pero yo una sola cosa sé, y ustedes también lo saben, que yo era ciego y ahora veo. Lo manifestó. Que pases de esta vida siendo como la pimienta. Capaz que tu vida sea corta, no sé cuántos años vas a vivir en esta tierra, capaz que mi vida sea corta, pero la pimienta es poca pero intensa. Te pica, tenés que tomar agua, que lleve a la gente a tomar esa agua que es Jesucristo, el agua que puede saciar toda sed. Esa pimienta que sea intensa o que sea un imán, que tu vida sea un imán para poder atraer no persona a ti, sino persona a Cristo. Que el Señor te bendiga. Oramos. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque tú sigues siendo bueno y misericordioso y nos das una oportunidad, Señor, y nos llevas a reflexionar como al Señor, que su amor, como dice la palabra, lo amó hasta el fin. No solamente un amor hablado, sino un amor actuado. Se ciñó y le lavó los pies a los discípulos, Señor. Se vio en los hechos, se vio en la práctica, se vio en la praxis, Señor. No en la mala praxis, no en la mala práctica, sino demostró, Señor, ese amor. Y lo demostró hasta aún con la última gota de su sangre, por amor a vos, por amor a mí, porque te amaba a vos, Padre, y me amaba a mí. Quería hacer tu voluntad, pero también amaba que yo no me pierda. Padre, que ese amor pueda comprimir nuestro corazón, Señor, nos pueda retorcer y nos pueda empujar, nos pueda movilizar, nos pueda hacer comprometernos, nos pueda hacer, Señor, tomar una responsabilidad que hace mucho la venimos pateando, pero tu palabra nos recalca, tu palabra nos enseña. Padre, que nos lleve a una vida transformada en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Te lo pido yo para mi vida, en el nombre del Señor Jesús. Amén.